Muchísimas Adelante. Bueno, pues voy a comenzar con la presentación de lo que son los resultados de una... permítanme tantito, ¿me pueden confirmar que se ve la presentación? Está cargando, José Luis. Ya se ve. Adelante. Perfecto. Bueno, pues mi trabajo se tituló Cuantificación de los indicadores de la laicidad en Toluca. Al principio fue una situación que quise desarrollar, mi interés se despertó a partir del trabajo de tesis de maestría que desarrollé sobre cómo la laicidad puede estar presente en una población específica. Como caso de estudio tomé el municipio de Toluca, que es el lugar en donde vivo, y que a partir de ahí pude observar diferentes cuestiones. En primer lugar y como antecedente, México se denomina a sí mismo como un país laico, esto ya lo sabemos. No obstante, para poder ratificar y poder hacer operativo el concepto, pues hay una serie de matices que nos hace preguntarnos qué es lo laico y qué no. Únicamente en papel puede venir una denominación o una aseveración específica, no obstante, ahí es donde nosotros nos preguntamos hasta qué punto o de manera muy concreta poder preguntar qué tan laico es lo laico. Y a partir de ahí la investigación pues me lleva también a preguntarme sobre el concepto de secularidad, por lo que en este estudio, el de maestría, se generó esta construcción de indicadores a partir de una matriz, donde nosotros comparamos el concepto de secularidad entendiéndolo como la separación de lo sacro dentro del pensamiento general en una población. No obstante, tomando el concepto de laicidad por Roberto Blancarte, donde hablamos de la separación de aquello que debe estar alineado a un eje religioso y que ya no lo está, si no mal recuerdo el concepto acuñado en 2012, entonces encontramos que los diferentes pensadores ya tienen una reja de conceptos sobre diferentes tipos de secularidad y diferentes tipos de laicidad. Un ejemplo de ello es lo que tenemos en la tabla 2.3, donde el ejemplo está en el indicador de política pública a nivel nacional para medir qué tan laico y qué tan secular puede estar o no dentro de la sociedad contemporánea. En la secularidad tenemos que los indicadores fueron construidos a partir de una libertad racionalizada para elegir, ausencia de figuras religiosas en el pensamiento social, garantía a la diversidad y empatía social. Si nos fijamos, esto es meramente, y si nos vamos al concepto de Norbert Elias, va más allá de, que diga, va directamente hacia el pensamiento sociogenético, hacia una sociogénesis que es el pensamiento plural y cómo se va desarrollando en la vida cotidiana. Sin embargo, si nos vamos al apartado de laicidad, bueno, pues ahí vemos que los indicadores son mención del término laico, igual demanda por la diversidad, separación de la doctrina religiosa y prioridad soberana del Estado. Aquí, por ejemplo, hago mención a la Constitución local del Estado de México, donde todavía se menciona que el concepto de matrimonio es la unión de un hombre y una mujer, con el objetivo de, y ahí ya estamos viendo que justamente la separación de la doctrina religiosa y la demanda por la diversidad todavía no está marcada de una manera que pueda denominarse como una plenitud en el ejercicio del concepto de la laicidad en el gobierno, en la población, y que evidentemente esto lleva a diferentes niveles. Si vemos la tabla que se encuentra del lado izquierdo, podemos ver que los indicadores se desarrollaron en dos dimensiones específicas: marco normativo y política pública. Esto es a nivel nacional, nivel estado y nivel municipio. ¿Hasta qué punto, si lo imaginamos como un embudo o como un cono,
va descendiendo del nivel nacional hasta un nivel local que podría ser el municipio y que es el organismo encargado de estar en un contacto directo con la población. Si nos fijamos, los resultados arrojan que el marco normativo a nivel nacional resulta que está en sintonía. A nivel nacional, México demuestra a través de una prueba que se encuentra en un proceso de secularización por parte de la sociogénesis que la población está demostrando y que también su normativa lo respalda. No obstante, si nos vamos al marco normativo nivel municipal, se encuentra en tensión y la política pública en conflicto. Estas categorías, ¿cómo las podemos visualizar? A través de la evaluación de los conceptos de laicidad y secularidad que tenemos en la tabla 2.3, surge este cuadrante en donde decimos, bueno, si hay secularidad y si hay laicidad, entonces podemos hablar de una sintonía. No obstante, si hay secularidad, pero no hay laicidad, es en donde caemos en el cuadrante de conflicto, donde la población misma nos pide esta amplitud de garantías. Por ejemplo, las marchas por la aprobación del matrimonio igualitario, las marchas por la legalización de la interrupción del embarazo, y donde los argumentos tienen una base meramente dogmático-teológica, que lo vuelve todavía más complicado y que además genera este conflicto dentro de las figuraciones sociales. Es entonces donde respaldamos con la teoría de Norbert Elias de decir, existen ya una diversidad de sociogénesis, esto es pensamientos colectivos que hacen ciertas figuraciones y empiezan a entrar en conflicto o en una tensión para su ruptura y su regeneración o reconstrucción. Es entonces donde, en estricto sentido, la laicidad aboga por una diversidad ideológica y decir, todos cabemos dentro de este régimen gubernamental. Sin embargo, todavía, y aquí es donde traemos también a Michel Foucault, los dispositivos de poder ejercen un alineamiento y por eso se genera este conflicto. El caso de estudio se toma desde un concepto base que es el concepto de la familia. Y la familia, a mi perspectiva, es un concepto que permite resaltar bastante todas estas discusiones a través de los derechos sexuales y derechos reproductivos. ¿Hasta qué punto yo puedo decidir? Yo tengo esa autonomía, yo tengo ese reconocimiento de diversidad para poder generar un proyecto de vida que si nos vamos al concepto de desarrollo de Amartya Sen, entonces recordaremos que un proyecto de vida con expansión de libertades y que sea digno de ser vivido. ¿Hasta qué punto yo puedo decidir tener una vida amorosa con alguien del mismo sexo, pero también que el gobierno me garantice una serie de instrumentos en donde yo pueda amparar mi patrimonio, en donde yo pueda amparar o asegurar a través de mi trabajo a mi pareja sentimental y que bajo un concepto, bajo tecnicismos, se encuentra limitado? No podemos aprobar un matrimonio entre dos hombres porque matri viene de mujer y viene de... Entonces, ¿por qué no hablar de un contrato conyugal que sea meramente una estructura laica y secularizada para que el gobierno entonces pueda reconocer la diversidad dentro de la población que tiene? Entonces, los ejes a considerar y los casos de estudio específicamente fueron dentro de los derechos sexuales, el matrimonio igualitario y la adopción homoparental y lesbomaternal. Porque también eso es una situación que en conexión lógico-teórica fue muy interesante, porque probablemente mucha gente o hemos escuchado la opinión de decir, yo no estoy en contra de que dos hombres o dos mujeres se casen. Pero mi problema entra cuando hablamos de adopción. ¿Cómo va a haber dos papás o cómo va a haber dos mamás? Y aquí justamente es la conexión lógico-normativa, porque en el momento que se reconoce un matrimonio de dos hombres o un matrimonio de dos mujeres, efectivamente la normativa mexicana
aboga porque ya son elegibles para la adopción. Por lo tanto, es un efecto bola de nieve en donde se busca frenar a los hallazgos del estudio desde origen. No obstante, es muy curioso cómo en algunas reglamentaciones para al momento de volverse candidato de poder adoptar a un niño, que yo sé que es derecho del niño el ser adoptado más que del adulto el poder adoptar, pero es muy curioso cómo se encuentra incluso la figura del hombre soltero, la mujer soltera, pero se busca la no aprobación por dos hombres o por dos mujeres. En cuanto a los derechos reproductivos, se encuentra el caso de la interrupción legal del embarazo y el derecho a realizar la vasectomía y el ligamiento de trompas. Una disculpa por el dedazo, pero se toman estos dos conceptos. Retomando un poco el ejemplo, que diga el título del trabajo sobre la cuantificación, bueno, ¿en qué parte llega lo cuantitativo? Tomo el concepto de metodología cuantitativa hablando sobre la composición por el conjunto de métodos y técnicas que intentan aproximarse al conocimiento de la realidad social a través de la extensión, alcance y significado de los hechos analizados a través de los propios sujetos o de sus representaciones sociales. Por lo tanto, el ejercicio se realizó a través de una relación de magnitud entre la población del municipio de Toluca con respecto al Estado, ya de por sí una muestra, una significación numérica y a través de esta técnica, de este instrumento que es la encuesta, dar validez a qué tanta presencia o ausencia de valores laicos puede haber. Por lo tanto, se toma como ejemplo o se toma como espacio de estudio un muestreo de la población en la ciudad de Toluca. Al principio pensé en Toluca como municipio, no obstante, quería acotar lo más que pudiese el estudio para que los resultados tuvieran una fe un poco más clara. Y la población considerada de acuerdo al Censo de Población y Vivienda 2020 fue de 223,876 habitantes. Y como este mapa puede demostrar, la ciudad de Toluca fue seccionada, la tomé por diferentes manzanas, que está delimitado por esta área roja y con la población ya desglosada que vemos en la tabla de acuerdo a la delegación del Centro Histórico de Toluca. Evidentemente se tuvo que realizar una fórmula donde busqué una asertividad del 95% con un K de 1.96 y arrojó el resultado de que para la población total que yo estaba tomando, pues debía de tomar una muestra de 384 encuestas, lo cual a manera también de ruptura de hielo y de dato curioso, fue un trabajazo. Fue un trabajazo las 384 encuestas, pero que además yo decía, ok, bueno, ¿y qué pasa si de una manzana obtengo 200 y de otra manzana tengo 50 y de otra manzana tengo 30? Entonces, a manera estadística y probabilística con el método de Thakur, lo que hice fue repartir las encuestas a medida de proporción dentro de cada una de las 5 unidades territoriales consideradas, a partir de la consideración de las manzanas que tiene cada unidad territorial, la población que corresponde a cada una y la proporción que debería de tener. Por lo tanto, se desarrolla el instrumento que fue revisado por mi asesora en ese momento del trabajo de investigación y pues me voy a campo haciendo un vaivén de en el momento de que tengo esta reconsideración una vez acercándome a la realidad social concreta y pues pasa y resulta que el análisis de resultados arroja algo muy interesante. Porque en el momento que preguntamos si se considera que se debe aprobar el matrimonio igualitario, las respuestas fueron a través de una escala de Likert, en donde vamos del total desacuerdo al total acuerdo, pues encontramos que cerca del 70% de la población está hablando de más allá del 70% si tomamos también el parcial acuerdo, está
en consideración de que ya debe de aprobarse este derecho, que es el matrimonio igualitario. Sin embargo, las cifras empiezan a moverse de una manera muy curiosa, porque para la aprobación del matrimonio igualitario se corrobora el pensamiento sociogenético que habíamos mencionado anteriormente, donde decimos, no, pues es que el matrimonio sí, pero la adopción no, porque cuando hablamos de la adopción, las cifras en total acuerdo bajan de manera muy drástica. Si se fijan, el porcentaje de parcial acuerdo ni siquiera aparece ya en el espectro, y aumenta el total desacuerdo y otro porcentaje que es todavía un poco más de análisis, el neutral. Esta indiferencia ante el hecho social que está ocurriendo y que dice, bueno, pues si yo no me voy a casar con un hombre siendo hombre, o si yo no soy una mujer y no es mi situación el estar adoptando, la verdad es que no me interesa. Situación que en el momento que llega la parte, y esta pregunta fue con un objetivo muy específico, considero natural que la figura de la familia vaya adoptando nuevos modelos, un padre, dos madres, etcétera, etcétera, pues resulta que entonces no reconocemos una realidad social que ya está. ¿Por qué? Porque incluso el total acuerdo llega ahora a menos de la mitad de los encuestados. Sí, el parcial acuerdo aumenta significativamente, pero ignorando una realidad social que ya se encuentra. No es raro encontrar modelos familiares monomaternales, monoparentales, pero se considera todavía dentro de esta categoría de no natural. Todavía tiene un porcentaje significativo el decir no es natural que no haya un papá, una mamá, una abuela, un perro, un perico y los hijos. Entonces, seguimos moldeándonos a través de este modelo tradicional occidental que evidentemente a partir de las colonias y de la Iglesia Católica, del pensamiento teológico cristiano, sigue permeando dentro de la configuración social. Y me permito ya cerrar con esta última cifra, donde se habla del considero pertinente que en las escuelas se traten los temas de diversidad familiar dentro de la sociedad. Evidentemente, todo el mundo está de acuerdo. Lo que se me hace muy interesante porque no reconozco que la realidad social ya tiene esta diversidad, pero sí debe de tratarse dentro de las escuelas. ¿Bajo qué parámetro entonces? Porque el sector educativo se ve directamente comprometido en el momento que uno como docente, que he tenido la oportunidad de tener esta experiencia, veo que en realidad las pláticas de sexualidad siguen dentro del discurso de decir a los adolescentes, a los jóvenes, a los niños y a las niñas, se hace así, pero está mal, no se debe de hacer. Entonces, sigue bajo la influencia y no una secularidad total el discurso, los dispositivos de poder Foucaultianos a través de las escuelas, de las familias, de las instituciones, para poder moldear un pensamiento específico. Estos fueron los resultados que arrojó la investigación. Considero que evidentemente hay un área de oportunidad muy fuerte. Soy fiel creyente de que los estudios que tienen una naturaleza o que aparentemente tienen una naturaleza cualitativo-cuantitativa, pueden complementarse a través de la otra parte, y abogo mucho por me voy a sentir hasta propagandístico, pero abogo mucho por un futuro donde la metodología mixta empiece a tener cada vez más presencia, porque si resaltamos realidades específicas con lo cualitativo, podemos llegar a generalidades con lo cuantitativo, y si generalizamos ciertas cosas con lo cuantitativo, podemos escarbar a profundidad con lo cualitativo. Entonces, era lo que quería compartir a través de mis resultados en esta presentación. Espero haya sido de su interés y me emociona mucho escuchar si tienen alguna pregunta, comentarios, con todo gusto, estoy a sus órdenes. Muchísimas gracias. Gracias, José Luis. Gracias por tu participación. Abro la sesión de preguntas, un diálogo que podamos establecer con José Luis.
Las personas que están en virtual, ¿alguien quiere decir algo, comentar algo? Daniela, Vera, adelante. Es señal de que no, Daniela. Ok. ¿Alguien más? Por acá en presencial. Ok. Fíjate, José Luis, tu trabajo me llamó, por eso les puse acá en el chat un correo. No es promocional del grupo de trabajo que hacemos junto con la cátedra, es un trabajo interinstitucional entre la cátedra Benito Juárez y la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, porque justamente trabajamos el tema que ahora abordas, la cuestión de la secularidad y la laicidad, particularmente en México, pero también lo que sucede en otras partes. Han llegado sesiones de trabajo con personas de Argentina, de España, de Perú, de Colombia, también llegaron, hemos tenido estas sesiones. Y lo planteo así porque una de las apuestas que hacemos con este seminario es que no podemos entender el proceso de laicidad sin que éste esté relacionado con el de la secularidad, ¿no? Y justamente para entender lo que nosotros encaminamos, que es la cuestión del ejercicio de los derechos. Cuando tú hablas de la noción familia y hablas al mismo tiempo de el derecho del matrimonio a personas del mismo sexo, ¿no? Y a las demás diversidades de género, justamente estarías apostando a la cuestión de los derechos. Concuerdo contigo en que todavía no hemos avanzado como sociedad en la parte cultural. Falta mucho, todavía falta, aunque me parece que hemos avanzado, pero todavía falta. En la parte institucional dentro de nuestro país, por supuesto falta, quizá hemos avanzado más en la cuestión jurídica, pero no en otros espacios institucionales, sobre todo gubernamentales, ¿no? O sea, es decir, cuando las personas del mismo sexo van y van al registro civil o van a su espacio de trabajo y piden justamente que se les garantice ese derecho que ya está incluso en materia constitucional. Me parece importantísimo lo que haces cuando reflexionas de manera transversal la cuestión de la laicidad con la parte nacional, ¿no? Municipal, etcétera. O sea, este enlace que a veces se nos pierde, me parece que apuntas muy bien a ello. A mí me gustaría un poco que pudieras abordar qué otras consideraciones en el aspecto cualitativo estarías refiriendo en relación a la cuestión de la laicidad, ¿no? Y particularmente en el Estado de México. Es decir, tú ya nos planteas a través de las encuestas que haces, una serie de resultados que nos dan un escenario. Planteas en la última parte de tu intervención que le apuestas a un análisis mixto, ¿no? Que no solamente tenga que ver con lo estadístico, sino también con lo cualitativo. En esa medida, ¿cómo apuntas una reflexión mucho más cualitativa en relación a la categoría laicidad y particularmente en lo que sucede en el Estado de México? ¿Nos puedes apuntar por ahí algo? Gracias, José Luis. Bueno, muchísimas gracias por la pregunta y por los comentarios. En verdad, los aprecio bastante y la pregunta de hecho se me hace muy oportuna, porque de hecho, este trabajo de carácter cuantitativo se podría decir que fue la continuación de aquel que tuvo la naturaleza más cualitativa. Voy a explicar un poquito cómo fue el proceso. Cuando entro al estudio directamente, que fue el proyecto que defendí para la maestría, el trabajo de campo lo realicé a través de dos instrumentos de orden cualitativo. El primero de ellos fue dos grupos focales, uno de mujeres y otro de hombres, y verdaderamente fue como un atrevimiento muy interesante. Creo que fue mi novatada porque pues me atreví a juntar perfiles que
verdaderamente yo lo consideraría que era una bomba de tiempo, porque había sobre todo jóvenes, eran de 22 a 26 años, un chico que era evangelista, es evangelista, un chico católico, un chico de una iglesia cristiano reformada, un chico de otra adscripción religiosa, un chico activista LGBT. Entonces empezamos a dialogar y a comentar justo sobre esta situación. La verdad es que el resultado del grupo focal fue algo que yo consideré maravilloso, porque a pesar de que se llegó a un acuerdo, un diálogo y un discurso de tolerancia, sí hubo la presencia incluso de dispositivos que se alineaban con las categorías de laicidad que se habían delimitado en el marco teórico. Por ejemplo, la laicidad pluriconfesional, aquella que aboga por esta diversidad y que dice, ¿saben qué? Pues todos somos diferentes, debe haber una base normativo gubernamental, pero todos somos diferentes y los derechos deben estar para todos. Sin embargo, me queda claro que el grupo focal tiene una naturaleza muy particular porque muchas veces los informantes modifican, moldean o alternan sus respuestas por la cuestión de las afinidades que puede haber, etcétera, etcétera. Dicho instrumento se complementa con las entrevistas a profundidad, donde se va delimitando poco a poco dentro del discurso y dentro de estos mismos perfiles cómo es que el discurso o cómo es que este diálogo que se tiene con los informantes empieza a verse modificado, de acuerdo con Foucault, con estos dispositivos de poder. Entonces me doy cuenta que de manera cualitativa se respaldan los resultados del cuadrante. Fácil resulta que sí, efectivamente, en el grupo focal se dice, no hay ningún problema, aprobemos matrimonio igualitario, porque la normativa todavía no aprueba matrimonio igualitario. Entonces, ya tenemos análisis de archivo cualitativo en la normativa, análisis cualitativo en el grupo focal, y fue cuando quise apostar por la parte estadística y decir, ahora representemos con una generalidad un poco más evidente dentro de las limitaciones que mi persona me pudieron dar, porque pues como fui el que llevó a cabo el estudio, pues 384 encuestas sí me representaron un reto de estar encuestando por mi parte, ya sabemos esta parte a veces de la limitante de los recursos, etcétera, etcétera, pero que creo yo que lo interesante de todo esto fue que hubo una conexión lógica en tres momentos, en tres situaciones y con dos metodologías un tanto diferentes, llegó esa conexión para decir, pues fácil resulta que creo que sí. Entonces, ahora mi apuesta o mi búsqueda sería generar que este estudio tenga un poco más de fuerza, un poco más de recursos, un poco más de todo, para ya no limitarnos a 384 encuestas, sino más allá. Más allá y poder decir, mira, entonces esta generalidad puede que sí. Y bueno, ya de manera un poco ambiciosa teóricamente, creo que de desarrollarse un modelo mixto de evaluación de indicadores de la laicidad, podría ser, no sé si fácilmente sería la palabra, pero podría ser aplicado a diferentes modelos de naciones. Por ejemplo, un modelo de medición de indicadores para Uruguay, para Argentina, para España, para incluso Estados Unidos. ¿Qué tan laico puede ser lo laico? ¿Qué tan secular es lo secular? ¿Y qué tanto se operacionaliza? Porque incluso encontramos fenómenos sociales muy interesantes. Si no mal recuerdo, es el caso de, creo que Suecia o Noruega, donde todavía tienen un estado confesional, tienen religiones oficiales, pero sus políticas públicas son laicas de naturaleza y albergan una diversidad y una tolerancia muy, muy fuerte, respetando los tres pilares bases de la sociedad: pleno ejercicio de derechos, tolerancia y no discriminación. Entonces, un estado confesional resulta ser más laico que un estado laico. Entonces, creo yo que despierta mucho, mucho el debate y sí serviría crear este tipo de instrumentos que sirvan para evaluar
conceptos que a veces pudieran parecer muy etéreos, pero verdaderamente sí pueden volverse concretos a través de una serie de procesos. No sé si respondí. Sí, respondiste muy bien. Muchas gracias, José Luis. Ahí nada más rápidamente un apunte. Justamente cuando haces este planteamiento de lo que sucede en otros países que son confesionales, ¿no? Tienen una religión oficial, pero garantizan una serie de derechos. Claro, ¿qué nos permite visualizar esto frente a otras sociedades que en términos jurídicos son muy laicas? Justamente la distinción entre secularidad y laicidad, ¿no? O sea, las sociedades son más seculares. Sí, tenemos una participación acá de Miguel Mancilla. Adelante, Miguel. Adelante, ya te escucho. Ya se escucha. Mi preocupación con el laicismo y con las secularizaciones, según lo que hemos visto nosotros en estos días, en las ponencias acá durante la semana que vienen de Brasil, de Uruguay, un fenómeno ahora en Chile, en Argentina, sobre todo en el Cono Sur, es que ante los efectos post-pandemia y las crisis mundiales, el laicismo y la secularización, el laicismo más bien, más que la secularización, porque la secularización es una cuestión más cultural, pero el laicismo siendo más institucional, es que se vea un poco amenazado por los avances de los grupos más fundamentalistas que ven con preocupación o responsabilizan justamente la secularización o el llamado marxismo cultural en la política y en la cultura, estos fenómenos como culpa de eso, ¿no? Entonces, ¿cómo lo ves tú al respecto de eso en términos, por ejemplo, de lo que tú has estudiado e investigado, cómo se ve el panorama? Ok, bueno, agradeciendo mucho su comentario y su pregunta, y sobre todo porque entra ahora en la mesa un concepto que sí, efectivamente estaba presente. No lo mencioné en esta exposición porque era meterme en otros temas, pero justamente que es la parte del laicismo. El laicismo, a perspectiva incluso de análisis culturales, tiende al extremo, a los 180 grados diferentes sobre la postura de tolerancia y sobre la postura de diversidad que se busca alcanzar. Por lo tanto, llegamos completamente del otro lado, y de hecho México tiene un ejemplo histórico que es el de cajón para poder ejemplificar ese concepto, que fue la Guerra Cristera o la Cristiada, en donde justamente llega, si no mal recuerdo, fe de ratas, y por favor corríjame si me equivoco, fue durante la administración de Plutarco Elías Calles, donde se dice, vamos a erradicar directamente, para volvernos un país laico, todo dogma religioso, y pues vamos a correr a la Iglesia Católica. Oh, gran problema. Resulta que la población fue la primera en alzarse en armas para decir, no, viva Cristo Rey, y vamos a afianzarnos y vamos a ponernos un muro al respecto, y que actualmente es algo que se puede visibilizar, de hecho, en grupos de diferente índole. Solo que ahora, a través de las redes sociales, la libertad de expresión y la pluralidad discursiva abierta, podemos encontrar grupos como, por ejemplo, Católicas por el Derecho a Decidir, que de naturaleza tienen una base teológico-cristiana en donde pueden decir, somos una organización confesional, pero también tenemos ese derecho. Queremos disfrutar de nuestros derechos sexuales, de nuestros derechos reproductivos, etcétera, 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 para poder tener una mejor calidad de vida. Por lo tanto, considero, ya para hacer más concreta mi respuesta, que como se mencionaba anteriormente, es este proceso de choques de dos sociogénesis, o tres, o cuatro, o cinco, o seis, que al final la teoría de sistemas podría decir, o están destinadas a evolucionar, convivir y ampliarse,
o a que llegue el principio del caos y sean erradicadas unas u otras. Fuera de si creo que, evidentemente, queriendo alejarme de conceptos de lo que está bien y lo que está mal, más allá busco ver cómo se comportan estas esferas que están conviviendo, están colisionando y o aprenden a ampliarse o se va a terminar por erradicar una u otra, que yo veo muy complicado que ahora en las cuestiones de modernidad, posmodernidad, la lucha por los derechos se vea erradicada. Entonces, más bien tiene que haber una continuidad y habrá que ver cómo esta semilla germina para poder crecer estas nuevas especies de plantas. No sé si respondí su pregunta. Gracias, José Luis. Bueno, yo les quisiera hacer una pregunta. Ya voy a detener la grabación. Muchas gracias,